David con nosotros. Y a su nombre, ¿quién es el que vive, hermano? Y si Cristo vive, bríndele un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso en esta preciosa noche, amado hermano. Porque eres bueno y porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su verdad. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno con su pueblo. Dios es bueno con nosotros. Dios nos ama. Nos ama mucho. De tal manera que Él tomó una decisión. Y la decisión que tomó es de entregar a su único hijo. Imagínese, pueblo de Dios, que simplemente es para poder dar una salvación a cada persona. Por eso que usted debe alabar a Dios. Debe gozarse en su presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, dice su palabra. Si no nos gozamos en su presencia, no se va a manifestar ese gozo de Dios. En esta noche quiero hablarle acerca de la palabra del Señor. Y quiero que vayamos rápidamente a las Escrituras. Porque las Escrituras es la palabra de Dios. Y ellas son las que nos habla. Ellas son las que nos instruye. Ellas son las que nos guían por el camino de la verdad. Y no solamente por el camino de la verdad, sino por el camino de la justicia. Porque Dios es justo. Dios es misericordioso. Y a su nombre estaremos buscando en el libro de Jeremías, capítulo 1. Y estaremos tomando de este capítulo 2 versículos para poder entrar a la palabra del Señor. Versículos 4 y 5 del libro de Jeremías. Cuando estemos allí, amados hermanos, podemos responder con un amén. Y nos colocamos sobre vuestros pies para hacer reverencia a la palabra del Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5. Vamos a leer todo, amado hermano. Estos 2 versículos a una sola voz. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y su pueblo dice así todos unidos: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Amén y amén. Padre, estoy delante de tu presencia. Yo te pido, amado Dios, que no sea mi conocimiento, que no sea mi entendimiento humano, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Padre, en esta noche. Que si es de corregirnos, corrígenos. Que si es de exhortarnos, exhórtanos. Pero si es de fortalecernos, fortalécenos. Padre, Señora, conforme tú quieres en esta noche. Padre, que seas tú, Dios mío, llenando cada vacío, llevándote todo lo que no proviene de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra. Amén. Puede sentarse, iglesia. En esta noche he querido predicarle acerca
basado al tema de esta noche, titulado Viendo al Invisible. Quiero hablarle acerca de un llamado. Quiero hablarle acerca de una persona que Dios había preservado, que Dios había apartado para un propósito valioso, pero para que pudiera manifestarse lo que Dios tenía en su corazón, esta persona tenía que caminar entendiendo y conociendo de que estuviera viendo al invisible. Si estuviera viendo a aquel que no se ve. Quiero hablarle acerca de este hombre llamado Jeremías. Se dice que este libro dedicado acerca del pueblo de Judá. Y este libro habla acerca y se hace referencia a dos cosas. Habla acerca del juicio de Dios con el pueblo de Judá, pero también habla del pacto de Dios con el pueblo. Pero escuche esto. Hoy estamos en un culto de jóvenes que son dirigidos por los jóvenes, pero también es para toda la iglesia. Y quiero que observemos detalladamente acerca de este hombre y de su llamado. La Biblia no registra la edad perfecta o la edad que este hombre tenía, pero se dice que aproximadamente este hombre, cuando Dios lo llama, tenía 20 años. Eso quiere decir que este hombre era joven. Este hombre estaba en medio de su juventud. Este hombre estaba en el momento, aleluya, de que cada joven puede vivir. Pero a él le tocó un momento donde él fue dedicado, fue apartado para un propósito especificado. Y este hombre llamado Jeremías dice él mismo que Dios lo llama y le dice que antes que él había nacido, ya él lo había conocido. Perdón, antes que se formase, ya él lo había conocido. Y antes que naciese, ya él lo había escogido. Se dice que este hombre eran instruidos por los levitas y los sacerdotes. Eso quiere decir, hermana Yuri, que este hombre estaba siendo preparado para una misión. Quiero decirle a los jóvenes que hoy están aquí que no es casualidad que tú te encuentres en un camino que quizás tú nunca pensaste para ti, que tú te encuentres en un lugar que tú quizás nunca pensaste estar.
venido a decirte en esta noche que antes de que tú te formaras en el vientre de tu madre, ya Dios te habías conocido. Ya Dios te había conocido en el vientre de tu madre. Escuche esto. En el tiempo de Moisés, dice que hubo un varón que tomó mujer de los levitas, y ellos fueron los instrumentos que este hombre pudiera venir al mundo. Pero me llama la atención esto. Es lo que los padres hacen por él. Se dice que los padres se escondieron al hijo porque le pareció que era hermoso y era precioso. Algo que no era común entre el pueblo. Algo que era especial cuando se manifestaba. Pero quiero decirte, joven, en esta noche, de que ese momento que los padres de Moisés decidieron esconder al muchacho, no fue por sentimiento humano, no fue por condición humana, no fue por sentimiento de papá y de mamá. Quiero decirte de que ellos escondieron al muchacho. ¿Sabes por qué? Porque la fe que ellos tenían en ese Dios maravilloso, esa fe hizo que escondieran al muchacho. ¿Sabes por qué? Porque ellos eran hombres de fe. Y la fe que ellos tenían en el Dios poderoso hizo que escondieran al muchacho. Y lo escondieron, ¿sabes por qué? Porque se comenzó a vivir un momento en ese tiempo algo terrible para ellos. De tal manera que lo estaban buscando, hermano José, para matarlos. ¿Sabes por qué? Porque el rey tuvo miedo. Tuvo miedo porque cuando estos hombres crecían y se multiplicaban, dice que estos hombres eran robustos, de que estos hombres eran con perfiles que no eran iguales a los hombres de ellos. Y el rey sentía miedo de que esos hombres se multiplicaran, de que esos hombres crecieran. Aleluya. Tenía miedo de que ellos se levantaran contra ellos y pelearan. Pero lo que más tenía miedo es que fuesen vencidos por ellos. Y a su nombre. Quiero decirte, joven, en esta noche, de que Satanás ha trazado un plan, ha trazado una meta. ¿Sabe por qué? Porque él ya se siente derrotado. Cuando tú te acercas a Dios, joven, cuando tú te doblas de rodillas y comienzas a clamarle a papá, Satanás dice: tengo miedo, porque ahí hay un joven de rodillas, ahí hay un joven que no puedo hacerle nada, ahí hay un joven que está cubierto con la sangre de Cristo. Por eso, joven, tú no puedes descuidarte.
¿Sabes por qué? Porque tú eres un instrumento escogido por Dios. Se dice que este hombre lo llaman con un apodo que le dicen que es este hombre el profeta llorón. Ahora, ¿por qué usted piensa o analice? Este hombre era llorón porque este hombre veía lo que estaba aconteciendo en medio del pueblo. Porque este hombre estaba viendo lo que Dios le estaba diciendo. Este hombre estaba escuchando lo que Dios le estaba diciendo. Pero este hombre estaba viendo lo que el pueblo estaba haciendo diferente hacia la voz del Padre. Por eso que a él le dolía. Por eso que él lloraba y gemía. Porque lloraba por Jerusalén. Y el llamado de este hombre es sorprendente porque fue un momento crítico para el pueblo. Este hombre es tomado para llevar un mensaje de justicia, para llevar un mensaje de juicio. ¿Y a quién le va a gustar escuchar que te digan: tú estás haciendo lo malo, arrepiéntete porque Dios no va a tener misericordia de ti? A nadie le gusta de que le digan la verdad en su cara. Se dicen de que cuando el ladrón es descubierto, se siente avergonzado. Pero al pueblo no le importaba. El pueblo seguía caminando en las mismas condiciones. Pero Dios levanta a un joven. Y a pesar de todo el sufrimiento y dolor que este hombre pudo padecer por causa de la palabra que Dios le había entregado, quiero decirte, amigo, hermano, en esta noche, va a haber momentos en tu vida donde el diablo va a querer apagarte, donde el diablo va a querer debilitar tu fe. Pero es aquí donde entra Dios como invisible. ¿Sabes por qué, hermano José? Porque es fácil creer algo de lo que tú estás viendo. Es fácil confiar en algo de que tú sabes que te va a llegar. Pero este hombre caminaba como si estuviera viendo al invisible. Aunque estaba viviendo lo que estaba viviendo, él estaba llevando el mensaje. Y el mensaje que él daba no era suave, era fuerte. Era un mensaje que el pueblo no quería escuchar. Pero Dios tenía apartado a este joven y lo tenía apartado para un propósito. Y el propósito era de que este hombre le hablara al pueblo de Judá, le hablara a su pueblo. Quizá, joven, hoy tú no puedes entender los planes de Dios.
Quizá hoy tú no puedes entender los procesos que tú estás viviendo, pero algo quiero decirte en esta noche: que al final de todo esto podrás entender lo que Dios había predestinado para tu vida. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Bríndele un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Jesús. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Colócate de pie en esta noche. Amigo joven, hay procesos difíciles y duros en la vida que quizás tú no quieres vivir. Porque ¿quién quiere vivir en medio de tristeza? ¿Quién quiere vivir en medio de dolor? ¿Quién quiere vivir en medio de angustia? Yo creo que nadie quiere vivirlo. Pero en esta noche hay que caminar, amigos, como que si estuviéramos viendo al invisible. Y ese invisible se llama Dios, que se hace notar, aleluya, a través de sus milagros, que se hace notar a través de las señales, que se hace notar, aleluya, a través de su Santo Espíritu. Pero el enemigo quiere desviarte. El enemigo quiere confundir tu mente, hacerte creer que estás en lo correcto. Pero no es así. No es así. Es el tiempo de extender el llamado que Dios nos está haciendo. En el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3, le da cumplimiento al nuevo pacto que Dios quería hacer con el pueblo de Judá. Pero para poder recibir ese pacto, el pueblo tenía que hacer algo. Y lo que tenía que hacer, ahí está relatado. Y Dios le dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Número uno, tenemos que clamar a Él. Número dos, Él nos va a responder. Número tres, nos enseñará cosas grandes y ocultas que usted ni yo hemos visto y hemos conocido. Por eso de que hay propósito de parte de Dios para tu vida. Pero hoy he venido a decirte de parte de Dios que no importa lo que se te pueda levantar en el camino, aunque tú no lo puedas entender en el momento, al final verás, aleluya, la gloria del Señor. Al final dirá, aleluya, que Dios es Dios. Padre, en esta hora te damos a ti la gloria. Señor, bendice a cada joven, Dios mío, porque sé que en estos jóvenes hay ministerio. En cada joven, Dios mío, hay llamado. Hay propósito en tu nombre, Señor.
Pero te pido que fortalezcas cada uno de ellos. Que sea usted dándole la victoria, Señor. Y que ellos puedan ejercer el llamado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que ellos puedan, Señor, confiar en ti cada día. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta noche, Padre. Y recibe un fuerte aplauso de tu pueblo. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Viendo al invencible. Así fue que Jeremías triunfó. Y cuando él le entrega la palabra que deberían clamar a Dios, ¿sabe dónde se encontraba él? En la cárcel. Él estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel, y estando en la cárcel aún estaba dando la palabra de Dios. Amén. Con nosotros nuestro pastor. Dios lo bendiga.